Buenas tardes a todas y a todos. La Universidad Autónoma de Querétaro y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contamos con la presencia del magistrado Hans Eduardo López Muñoz con el tema Desafíos de la Independencia Judicial. López Muñoz es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con distintas especialidades, cursos y diplomados impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia constitucional, penal, administrativa y civil. Ha impartido cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial y diversas instituciones educativas, públicas y privadas. En el Poder Judicial de la Federación, ha desempeñado el cargo de secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como juez de distrito en Guanajuato, Ciudad de México y Chiapas. Desde 1997, ha desempeñado el cargo de magistrado de circuito en tribunales colegiados y unitarios en los estados de Sonora, San Luis Potosí y Querétaro. Actualmente es integrante del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 22º Circuito en Querétaro. En su tiempo libre, le gusta convivir con su familia y practica la natación y el frontenis. Le damos la bienvenida al magistrado Hans Eduardo López Muñoz. Empiezo comentándoles un caso que me impactó como magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa en el estado de San Luis Potosí. Una señora tenía mucho tiempo enferma. Acudió a un hospital público. En ese hospital público, dependiente del gobierno, no le daban atención. Le daban citas para que fuera atendida por un médico general y ella necesitaba de urgencia una operación. Esta señora tardíamente promueve amparo. Cuando promueve amparo, se le otorga una suspensión. Esa suspensión puede tener efectos restitutorios. Con esa suspensión, que fue impugnada incluso por la autoridad responsable, es decir, por la Secretaría de Salud, llega ante nosotros como integrantes de un tribunal colegiado porque esta autoridad no estaba de acuerdo con la suspensión que se había otorgado. La suspensión fue: Secretario de Salud, tienes 24 horas para atender a esta señora, darle una atención conforme al artículo 4 constitucional del más alto nivel y darle los medicamentos y practicarle la cirugía que requiere. Esos son los efectos de la suspensión que se otorgó. Viene la autoridad del recurso, nosotros confirmamos esos efectos restitutorios de la suspensión. Pasa un mes, nos llega una notificación al tribunal. La señora murió. ¿De qué nos sirvió esa suspensión? ¿Por qué la autoridad, no obstante lo que dice el artículo 1 constitucional, todas las autoridades, todas, deberán velar por el respeto a los derechos humanos? Cuando alguna autoridad viole los derechos humanos, deberá de ser sancionada. Ese artículo 1 dice, todas las autoridades. A mi modo de ver, ni siquiera tendríamos por qué acudir al juicio de amparo, porque ya hay una disposición constitucional que dice que esos derechos humanos que son reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos
deben observarse. Los derechos humanos son sagrados. Y les quiero decir que cuando llegó ese oficio, acompañada con el acta de defunción, me puse triste como juzgador. Yo dije, ¿para qué sirvió mi resolución? Y fíjense otra cosa. No habían pasado ni 3 meses cuando ante nosotros como tribunal colegiado llega un recurso de revisión donde en una situación muy similar también el juez de distrito había concedido un amparo. Pero adviertan ustedes que el primer caso que les di, que es de la vida real, incidía sobre la suspensión. En cambio, este otro asunto incidía sobre la concesión de un amparo. Ya se trataba de una sentencia definitiva, donde el juez estudió el artículo 4º constitucional y amparó para que a esa otra diversa persona se le diera al más alto nivel el tratamiento médico correspondiente y se ordenara una cirugía a la brevedad. Cuando llega ese recurso de revisión ante el tribunal colegiado, nosotros resolvemos, se confirma la concesión de amparo y se le otorga a la autoridad responsable, secretario de Salud, 24 horas para que se le dé ese tratamiento, los medicamentos correspondientes y la cirugía respectiva. Y también se le dijo, y deberás, secretario de Salud, mantenernos informados acerca de la secuencia que lleve la observancia de esta ejecutoria de amparo. Otra vez, no pasó ni un mes, cuando nos llega un oficio del juez de distrito y nos dice, este asunto ha quedado sin materia en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. ¿Y saben por qué lo estaba declarando sin materia? Porque esta señora también falleció. O sea, la señora falleció. ¿De qué sirvió mi resolución como integrante de tribunal colegiado para salvar el derecho humano de la vida de esa señora? Y entonces, inicialmente había un proyecto de resolución en el tribunal colegiado que era, se queda sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Y yo levanté mi mano y mi voz. Y yo dije, no. Porque hay un recurso dentro del juicio de amparo que se llama inconformidad. En ese recurso de inconformidad, nosotros como tribunal colegiado verificamos que se dé cabal cumplimiento a nuestra ejecutoria de amparo. Cabal cumplimiento. Que no haya excesos ni defectos. Y yo dije no. Mis compañeros voltearon a verme y me indicaron, explícate. Mi explicación es la siguiente. Nosotros concedimos el amparo en términos del artículo 4º constitucional que dice que esa atención debe ser dada al más alto nivel. Estos son los calificativos del tratamiento indicado en la ejecutoria de amparo, al más alto nivel. Y les dije, vamos a ver si existe un exceso o un defecto en ese cumplimiento. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a pedirle informes a la Secretaría de Salud que nos digan cómo fue tratada esta persona a raíz de la concesión de amparo. Y en función de que analicemos paso por paso cómo se le trató, allí vamos a poder determinar si el nivel con que se quiso cumplir la ejecutoria fue, en realidad, del más alto nivel
como lo exige la Constitución. ¿O qué tal si fue nada más del medio nivel o de un nivel bajo? Entonces, si fue de estos dos últimos niveles, la autoridad podía incurrir en responsabilidad por no acatar cabalmente nuestra ejecutoria, y nosotros como juzgadores federales y constitucionales estamos obligados a verificar el exacto cumplimiento de nuestras ejecutorias. Y entonces se ordenó la investigación. Y con esa investigación, fíjense cuál hubiera sido el efecto. Si no se le dio del más alto nivel, entonces las autoridades podrían sufrir el ser separadas de su encargo y ser puestas a disposición del Ministerio Público. Esos son los efectos de la majestad de una ejecutoria de amparo. Pero aquí lo que les quiero decir es, esos son los efectos de la potestad de la justicia federal que vela por el respeto a los derechos humanos. Me da tristeza, me da coraje que se hayan perdido 2 vidas, porque esas mujeres que deben ser siempre juzgadas con perspectiva de género, esas pobres mujeres que no tienen acceso a hospitales de alto nivel, no debieron de haber muerto. No debieron de haber muerto. Y eso se los digo porque como juzgador me siento frustrado. Mi nombre es Hans Eduardo López Muñoz. Vengo a compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con experiencias que he vivido en función de lo que viene siendo la independencia judicial. Allá por los años de 1994, a alguien se le ocurrió hacer una guerrilla en Chiapas. Yo tenía 33 años de edad, estaba soltero, una hermana mía había fallecido, por cierto, aquí en Querétaro, en un accidente automovilístico, y había dejado a un niño de 1 año de edad, del cual yo me hacía cargo. Yo vivía con ese niño, lo adopté como si fuera mi hijo, y yo vivía con mis papás. Mis papás ya tenían como 65, 68 años. Entonces, cuando yo tenía 33 años, me hablan de la Suprema Corte y me dicen, el día 2 de enero de 1994, y me indican, es indispensable que se presente con el presidente de la Suprema Corte. Me presento con él. Yo me desempeñaba como juez séptimo de distrito en materia penal en la Ciudad de México. Entonces me presenté y me dijo, señor juez, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado en esa ocasión por 21 ministros, ha resuelto por unanimidad de votos que lo comisionemos a usted para que atienda el proceso de los detenidos del Ejército Zapatista. Qué difícil tener que abandonar a mis papás, a mi hijo de 1 año, e irme hacia Chiapas, pero me fui a Chiapas, llego y me encuentro con que efectivamente está la guerrilla. Me generan una escolta de aproximadamente 10 elementos de la entonces Policía Judicial Federal. Les quiero decir que cuando yo llego, se rentó una casa establecida estratégicamente y dentro de la escolta había especialistas en minas y explosivos. Entonces, cuando yo llegaba, los de la escolta se bajaban inmediatamente, abrían con alguna técnica que ellos sabían para que yo pudiera entrar a la casa, verificaban mi automóvil, de manera que si cuando yo lo usaba oprimía el acelerador no fuera a explotar, ¿no? Y así yo viví
9 meses allá hasta que se terminó el asunto del Ejército Zapatista. Entre el proceso yo tuve muchas presiones del Ejecutivo Federal, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de diversos grupos de pueblos indígenas, de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de la Iglesia. Y les quiero decir que yo sentía una presión muy fuerte, porque desde diversos ángulos me estaban exigiendo que yo aplicara la ley y aplicara el derecho. Y había ángulos encontrados. Unos me decían, déjalos en libertad de inmediato. Otros me indicaban, no los dejes en libertad de inmediato. Déjalos que sigan ahí por guerrilleros. Y así encontraba presiones encontradas. Pero fíjense, les quiero decir que por fortuna yo tengo una formación de aplicar la ley. Y tan la tengo, que les quiero decir que hasta yo fui amenazado y yo tuve una escolta permanente desde 1993 al 2001. Fíjense ustedes que la vida no es sencilla teniendo una escolta. No es sencilla. Uno pierde su individualidad, su intimidad, su privacidad. Pero ese es mi trabajo. Y con esto les quiero decir que yo no me arredré frente a las amenazas, ¿no? Y yo no me arredré frente a todas las presiones de carácter político, social, religioso, económico, y yo resolví de acuerdo con la ley. Les platico una anécdota. En una ocasión llega un subprocurador al juzgado y me dice, vengo de parte del procurador que ayer tuvo un acuerdo con el presidente de la República. Y usted tiene que dejar en libertad a 8 de los presos del Ejército Zapatista a las 6 de la tarde, porque si no, conforme a las pláticas de paz, la guerrilla se extiende en otros estados de la República, en Guerrero, en Michoacán, en Durango, etcétera, etcétera. Entonces me dice el subprocurador, necesitamos esas personas a las 6 de la tarde. Y yo le dije, en este momento, desde el punto de vista procesal y probatorio, yo no tengo nada para dejar en libertad a esa gente. Le habló al procurador, me lo pasó y me dijo, oiga, ¿quiere hablar el procurador con usted? Y entonces le tomé la llamada y me dijo, oiga, acabo de hablar con el presidente de la República, necesitamos en libertad a estas 8 personas. Yo les dije, yo resuelvo nada más de acuerdo con la ley y con pruebas. Y entonces me dijeron, si le ofrecemos pruebas, ¿los deja en libertad? Sí, siempre y cuando esas pruebas sean idóneas y suficientes. Se llegaron las 6 de la tarde, se estaban desahogando aún. Allí estaba el gobernador tocándome fuertemente la puerta de mi oficina. Estaba gente de grupos indígenas, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y yo continuaba desahogando pruebas hasta que a las 9 de la noche ya emití mi resolución. Emití mi resolución. Les quiero decir que yo no tuve presión por ejemplo, del Poder Judicial de la Federación, ¿no? A mí me dijeron, tú resuelve conforme a tu criterio, y tú tienes absoluta independencia, absoluta autonomía. Y les quiero decir que uno como juzgador se siente tranquilo, se siente en paz cuando goza de la independencia, cuando goza de la autonomía. Allí incluso hasta tuve que aprender un poquito del dialecto tzotzil. Aprendí, por ejemplo, Elo Cajualtí, que significa que Dios te bendiga, ¿no? Y yo saludaba a los procesados, yo les decía, Usabi, que significa ¿cómo te llamas? ¿No? Y entonces ya ellos hasta se sorprendían que yo pudiera hablar en tzotzil con ellos, ¿no? La verdad fue muy reconfortante esa experiencia y afortunadamente ese proceso terminó con la liberación de todos los detenidos del Ejército Zapatista, porque esto iba con las pláticas de paz y se generó un desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público. Voy a terminar mi plática con esto que ahora es actual. Fíjense ustedes que hace 15 días acabamos de resolver en el tribunal colegiado en el que estoy adscrito un asunto donde a 4 personas que venían de Chiapas y que hablaban un dialecto, el celtal, iban hacia la Pizca Sonora para poder obtener un ingreso.
¿Y qué creen lo que pasó? En el transcurso, aquí en Querétaro, los detienen gente de migración y les dicen, a ver, ¿tú de dónde eres? No sabían hablar español. Y dijeron al último, oiga, nosotros somos de Chiapas. No, ustedes son de Guatemala. Y los tuvieron detenidos durante 4 días. 4 días los tuvieron detenidos, aún siendo mexicanos. Estas personas acudieron al juicio de amparo. El juez de distrito les concedió el amparo. Desde luego que el amparo lo promovieron después de haber sido liberados una vez extinguidos esos 4 días. Entonces, se les concedió el amparo y ellos, de todos modos, impugnaron. El asunto se fue a la Suprema Corte y la Suprema Corte declaró inconstitucional algunos artículos de la Ley de Migración y nos indicó la Suprema Corte que nosotros precisáramos con qué otros efectos podíamos garantizarles la reparación del daño. Y me voy a permitir leerles, y con esto termino, los efectos de la concesión de amparo. Dentro de estas personas que iban a la pizca, 2 de ellas eran mujeres. Una era menor de edad. Y entonces nosotros concedimos el amparo como complemento de la concesión de amparo que hizo la Suprema Corte. Les quiero también informar que, dado que se trata de grupos vulnerables, es decir, que hablan un dialecto y que precisamente por eso no se podían comunicar exitosamente con la gente de migración. Y la gente de migración sí pensaba que eran de Guatemala. Y fíjense los efectos del amparo, que dicho sea de paso, nosotros tenemos obligación que cuando nos encontramos con grupos vulnerables, como en este caso grupos indígenas, debemos redactar, aparte de la sentencia formal, una sentencia que utilice términos sencillos. Esta es la versión de términos sencillos de esa sentencia. Y fíjense los efectos del amparo. En razón del amparo y protección de la justicia federal que les concedió la Suprema Corte y este tribunal colegiado, se realizará lo siguiente. 1. Se declara la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Migración. 2. En consecuencia, esas normas nunca les deben ser aplicadas. 3. El Instituto Nacional de Migración declarará la nulidad de oficios y actos emitidos dentro de los procedimientos administrativos migratorios que inició en contra de cada uno de ustedes. 4. Se reparará en forma integral la violación a sus derechos humanos con el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Víctimas para lo siguiente: reconozca que ustedes tienen la calidad de víctimas y los incluyan en el Registro Nacional de Víctimas. Determine su derecho a acceder a los recursos de ayuda y a la reparación integral en los términos de sus leyes. Inicie los procedimientos procedentes para cumplir las medidas de reparación integral determinadas por este tribunal de rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Aplique las demás medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas por los hechos. Y se indicó que esta resolución debiera de notificarles mediante el empleo de un traductor intérprete de su dialecto celtal. Los grupos indígenas son grupos vulnerables en los que nosotros como juzgadores federales debemos actuar a través del juicio de amparo y velar porque cuando haya un quebranto de esos derechos humanos, que sean restablecidos en el más alto nivel también. Esto no es un simple papel, no. Esto es una ejecutoria de amparo que tiene esa majestad y es un mensaje a todas las autoridades para que no se les olvide que hay un instrumento jurídico importante que es el juicio de amparo que protege los derechos humanos
de todas las personas y en especial de los grupos vulnerables. Me quiero despedir con 2 frases. La primera es diciéndoles Elo Cahualtic. Que Dios los bendiga. Y la segunda, con una frase de Carneluti, donde nos indica que en un pueblo es mejor que tengamos buenos jueces y malas leyes que buenas leyes y malos jueces. Y eso es verdad. Y es verdad ¿por qué? Pues porque nosotros, a través de nuestra formación, a través de la interpretación de la ley, a través de la integración de la ley, podemos abrevar a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos para aplicar justicia. Para aplicar justicia. Y esa es nuestra misión. Y fíjense ustedes que nosotros queremos que cuando estemos en nuestra soledad para dictar una sentencia, que no siempre es fácil, podamos tener independencia y autonomía. Muchas veces hubo presiones para conmigo y donde estaba de por medio incluso mi vida. Pero mi formación es, aplica la ley, como sea. Muchos de ustedes, estoy seguro, van a ser jueces. Estoy seguro que estoy hablando por lo menos con 1, 2 o 3 jueces, o magistrados, o ministros de la Suprema Corte, o integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy seguro. Ustedes son estudiantes de Derecho. Y yo de una vez les digo a mis colegas, es muy importante la independencia judicial. La necesitamos, pero no nada más para nosotros, para que apliquemos la justicia como debe ser. Imagínense ustedes qué fácil sería para mí. Me vienes a amenazar que si no dejo en libertad a una persona me matas. Pues mejor no me mates y la dejo en libertad, aun cuando conforme a la ley eso no proceda. No. Ese es el riesgo propio de la judicatura. Y yo siempre aplicaré la ley porque vale la pena la independencia judicial, pero no es como un privilegio para nosotros. Ustedes mismos contéstenme. ¿Para quién es el privilegio de la independencia judicial? ¿Qué no será para los justiciables? ¿Acaso un justiciable que me quiera convencer a mí con dinero o amenazándome de privarme de la vida? Oye, si no resuelves a mi favor te mato, o si resuelves a mi favor te doy dinero. Aquí está esta otra persona. A mí lo que tú me dices, a mí no me afecta en mi integridad, en mi independencia, en mi autonomía. Yo voy a resolver de acuerdo con la ley. Y de allí, nadie me mueve. Porque la independencia judicial es para los justiciables, no tanto para nosotros como juzgadores. Muchas gracias, mis queridos colegas.